¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo estás? Muchas gracias. La verdad, toda vez que es mi primer participación, yo quiero dejar un breve introito por este evento. Yo ovaciono totalmente que se estén realizando estas actividades, digámosle, coloquio libertario, que deja de manifiesto que se está trabajando para difundir las ideas de la libertad, y creo que lo celebro monumentalmente, porque creo que es necesario. Cuando uno es joven, como que tiene ese espíritu rebelde, ¿no? Como que uno sabe que el sistema no funciona, como que uno sabe que hay algo de malo en el Estado, y cuando uno quiere ver qué es lo que está mal, porque no sabemos concretamente qué es lo que está mal, no hay digamos, no hay muchas opciones para identificarlo. Desgraciadamente, vamos cayendo en una polarización que nos va contaminando y direccionando hacia ideas socialistas de corte marxista-leninista, y basta con ver las universidades, los institutos de educación media superior. En ambos siempre hay una mesa redonda, por lo menos en México, para hablar de la figura de José Revueltas, siempre. Para hablar de vida y obra del homicida Ernesto Che Guevara de la Serna, alias el TT, para hablar del terrorista Fidel Castro Ruz, de Trotsky, del magonismo, de los organismos de autogobierno, etcétera, etcétera. O, por ejemplo, el locuaz de Paco Ignacio Taibo II, quien ahorita es jefe de despacho del Fondo de Cultura Económica, una vez a la semana emite una locución digital de Brigada. De hecho, así se llama su programa, Brigada para Leer en Libertad, para hablar de sus ideas izquierdistas, del marxismo y de todo ese disparate, ¿no? En cambio, este evento para hablar de cine libertario tiene un significado magno. Pero para no extenderme en mi introito, yo voy a comenzar parafraseando una muy buena frase, una cita muy atinada y que tiene nítida relación con el tema que se va a exponer, que dijo hace poco Javier Milei en la presentación del libro El economista callejero de Axel Kaiser. Javier Milei dice: el socialismo se derrumbó el mismo día en que lo empezaron a construir, el muro en el 61, y no cuando se cayó en el 89. Esto es verdad. La caída del muro de la vergüenza socialista, que es el epicentro del tema que vamos a ver, representa muchas cosas y nos deja mucho. O sea, representa el sonoro fracaso del socialismo, la reprimenda, la cara oscura de lo que realmente representa el socialismo aplicado. Nos deja canciones, nos deja obras de teatro, nos deja películas. Incluso hay una canción del cantautor Nino Bravo, que se llama Libre, la historia de Peter Fichtner, un joven de 18 años que fue la primer víctima que murió al tratar de cruzar el muro de Berlín. De hecho, cuando trató de cruzar, los comunistas alemanes lo reventaron, lo dejaron en una plaza pública para intimidar a la gente y generar temor, por supuesto, y que no quisieran pasar al otro lado del muro. Dio mucho de qué hablar el muro de Berlín. Incluso durante mucho tiempo se creyó que la canción de The Wall de Roger Waters de Pink Floyd tenía que ver con el muro de Berlín, pero bueno, ya con el tiempo ellos mismos especificaron que no tenía nada que ver con eso, incluso que se hizo antes. Pero nos deja también esta prodigiosa película, Goodbye Lenin, Adiós Lenin. Y yo quiero confesar algo: yo nunca había visto la película, ¿eh? Primigeniamente, por el nombre, por el título de la película, creí que se iba a tratar de la figura de Vladimir Ilich Ilyanovich Lenin, un personaje que yo he leído mucho y que además he visto mucho su persona. Lenin, un cabecilla igualitarista y profesional revolucionario que vivió 30 años de las remesas de su madre, cabecilla igualitarista que hablaba tanto de los pobres y de la clase trabajadora. Pero bueno, la película no, ¿verdad? No nos habla de Lenin. La película tiene otro barniz, tiene otro tinte, tiene otro color. Se coloca en el escenario de lo que se conoció como la caída del muro de Berlín un poco después. Y la película deja mucho estruendo desde un inicio sobre todo cómo los agentes miembros de la farándula regente socialista hostigaban y acosaban a la señora Kerner, a la madre de Alexander Kerner, para ver si tenían intenciones de pensamiento de ir a la Alemania capitalista, hasta hacerla caer en depresión, hasta provocarle un coma. Son
digamos, el tipo de películas que a mi parecer encarna y con sangre lo que se vivió en Berlín, en ulterior a la Segunda Guerra Mundial, la represión al libre tránsito, la corrección a las manifestaciones en contra de la violencia, todo lo que se dio por el hartazgo de la gente que ya no podía y ya no quería vivir confiscada por los soviéticos. Yo estuve analizando, viendo algunos análisis, mejor dicho, de la película, y casi todos sus comentarios favorecen a la Alemania comunista, lo cual es un disparate. Incluso el propio presentador de los videos lo favorece, sobre todo al poner en la mesa el hecho de cómo Alexander Kender y su amigo, una vez que su entorno se hace capitalista, lo difícil que la pasaron vendiendo productos, como su hermana en lugar de seguir estudiando se dedicó a trabajar en Burger King y que en cambio en el Estado socialista sí tenían subvenciones del Estado para subsistir. Y yo digo, ¿cómo puede ser esto posible? Son comentarios a partir de la película, no tienen ni la más esclarecida idea de lo que realmente pasó porque la gente huía de ese lugar. De hecho, si nos vamos a los datos, entre el año 49 al año 61 se mudaron de la Alemania socialista a la Alemania occidental 3,5 millones de personas. Es decir, para la población que se tenía en aquellos entonces, esto representa una sexta parte de la población. Tal vez el gran pecado de Berlín fue ubicarse geográficamente en un lugar que se tuvo que partir en dos, pues aun y cuando se ubicaba del lado oriental, tenían diferencias ideológicas muy fuertes y de hecho por ese lugar pues era por donde se migraban. Y por eso la República Democrática Alemana, pues bueno, decide poner fin a esto, construye el muro, pero la gente huía de ese lugar, no hay manera de favorecer eso. Esta película, miren, nos dice mucho y confirma algo importante. Cuando yo cuando ya analicé la película, tratándola de transfigurar a la praxis histórica, una vez que la República Democrática de forma exacerbada transita a la cultura capitalista y de consumo, pues bueno, como se ha manifestado, despierta la profesora Kerner, una idealista socialista radical. Su hijo decide, digamos, rehacer el piso que habita para engañarla sobre la realidad que ya era pasado de la vergüenza socialista y, por supuesto, evitar un trauma emocional a su madre o bien un estado transitorio de grave conmoción emocional. Y este hecho en particular, todo lo que hace Alexander para mantener a su madre así, nos permite darnos cuenta de una cosa. Fíjense muy bien, nos permite darnos cuenta de cómo las personas con ideas socialistas no tienen ningún problema en vivir irrestrictamente dentro de un sistema capitalista. Son respetadas, nadie les acosa, pueden vivir sin que nadie les esté observando. Incluso por ahí vi cómo se manejaba un billete de 100 marcos de la Alemania Oriental donde sale la figura de Carlos Enrique Marx, que si más no recuerdo era la moneda que circulaba por la reforma monetaria de 1984, un aproximado. Pero se puede apreciar cómo para la sociedad de consumo alguien con ideas en disenso no representa peligro. Lo son, por supuesto que lo son, sobre todo cuando estas personas inyectadas e infectadas de estas ideas son líderes sindicalistas, maestros, líderes de partido, son un peligro sin duda, pero se les respeta. Por más disparatadas que sean sus ideas, se les respeta. De hecho, Alexander durante mucho tiempo realiza actos para mantener a su madre en un ejercicio de vida socialista. Hacen reuniones con camaradas que aún se mantenían socialistas, cosa que si nos ponemos a analizar un poco más a profundidad, no puede ser posible en caso contrario. Es decir, bien sabemos que no hay manera de ser capitalista en un estado socialista. Simple y sencillamente veamos el marco jurídico de Norcorea del Norte, o bueno, Corea del Norte. Un Estado socialista es capaz de hacer actos de privación ilegal de la libertad y la misma práctica lo confirma. Cómo secuestraron a quienes vivían del lado oriental, construir un muro. Por eso creo yo que el maestro Juan Ramón Rayo le dice el muro de la vergüenza socialista. Porque si bien se ha dado mucho actualmente la construcción de muros, de hecho México, Estados Unidos, estamos en el epicentro de la verbigracia.
pero estos muros son para no permitir el ingreso. En cambio, el murallón socialista fue para que la gente no escapara de ese sistema de hambruna, de fracaso, de inanición, de servidumbre que es el socialismo. Y lo más avergonzante, creo yo, es que el Berlín occidental nunca les negó el ingreso. Jamás, ¿eh? Jamás. Lo podemos advertir en varios libros, de cualquier libro que bagaje que nos hable del muro de Berlín, se puede advertir que nunca se les negó el ingreso. Tenemos a dos puntos de vista de Uwe Johnson, el muro de Berlín de Frederick Taylor, Zona de Tránsito, muy buen libro, de hecho ahí especifica cómo es que no se les negaba, de Julia Frank, Berlín 1961, el lugar más peligroso del mundo de Frederick Kempe, que de hecho este último libro es un trabajo sumamente completo y del cual se desprende cómo las propias familias de la RFA incluso prestaban sus casas para que la sociedad pudiera pasar al lado occidental. Por eso yo digo que es lo más avergonzante. Ahora bien, la Alemania reunificada, si bien se puede decir que su sistema económico tal vez no fue el mejor cuando se cae el muro de Berlín, como tal vez creo que se plantea en la película y como tal vez se dice en varias de las críticas que yo vi, que yo advertí por YouTube, que yo advertí en los comentarios. Y esto que refiero del sistema económico es porque se plantea sobre lo que pasó inmediatamente al caer el muro. ¿Tuvo un sistema económico creciente y razonable? Por supuesto que sí. De hecho, el proceso de reestructuración se hizo en base a la industria de la construcción naval. Si es que pudiera haber un sistema económico no bueno al caer el muro de Berlín, como se dice en las múltiples críticas a la película, es importante señalar que el Estado alemán unificado, que fue el nombre que se le dio en 1990, en el Estado alemán unificado siguió vigente durante un tiempo la legislación de la República Democrática Alemana. Es decir, no se cayó estructural y jurídicamente el sistema. Se cayó nada más estructuralmente, pero el sistema jurídico siguió vigente durante un tiempo. Así viene estipulado tal cual en el Tratado de Reunificación. Lo anterior en lo que se adoptaban al bloque de las instituciones legales y políticas de la República Federal Alemana y buscan atribuirle este hecho a la Alemania capitalista. De hecho, la Alemania oriental, digamos, reivindicando el tema de los datos, lo podemos analizar que la Alemania oriental tenía una tasa de exportación mayor a la Alemania occidental. Sin embargo, nunca pudieron alcanzar los niveles de productividad de los países occidentales, es decir, los Combinats, que recuerdo son las empresas estatales que se tenían en la Alemania comunista. Los Combinats centralmente eran controlados por una economía planificada de Alemania socialista, no se movían libremente. ¿Y qué significa esto? Que incluso aun cuando tengas una buena tasa de exportación, necesitas a las empresas libres y no centralizarlas. Pero bueno, eso ya sería tema de otro evento y de hecho esto viene en el libro del socialismo de Estado, la economía de mercado, experiencias en Alemania Oriental de Heiner Hessler. El punto es que la película en cierta medida sí pone a los personajes en una atmósfera de dificultad. Alexander y su amigo y a su hermana, cuando se cae el muro de Berlín, que transita su entorno, sí se advierte un hemisferio de dificultad. Pero es absurdo creer que la transición al sistema capitalista en ipso facto lo va a mejorar todo. Pero, por ejemplo, nunca se ocupan de lo que es Alemania en la actualidad. De hecho, basta con ver la renta per cápita que tiene actualmente Alemania. Y es más, de hecho, durante la pandemia, Alemania no disminuyó nada, en su sistema económico. Aquí yo creo que es aplicable para los detractores sobre la crítica que planteo, aplicar la frase que decía Milton Friedman. Milton Friedman dice, lo correcto es copiar lo que los países ricos hicieron para hacerse ricos y no lo que están haciendo ahora que ya son ricos. Pero bueno, hay un capítulo que marca presencia en el contexto de la película. Cuando la señora Kerner se da cuenta de lo que realmente está pasando, sale a las afueras de su habitación, se da cuenta del cambio de arquitectura,
del cambio de la ingeniería social afuera, ve la efigie de Lenin llevada por un helicóptero, y tras todo esto Alexander, para mantenerla en el socialismo, le hace imaginar el sentimiento más masturbado de cualquier socialista. ¿Cuál es el deseo más masturbado de cualquier socialista? Este sentimiento es que todos los foráneos capitalistas quieran refugiarse en el marco socialista, que huyan del capitalismo, que el sistema de mercado vaya mal, que exista desempleo, que exista hambre, que sea carente y que además busquen la prosperidad y la riqueza en el comunismo, que todos renieguen del capitalismo y que busquen la tierra prometida en el comunismo, y en la realidad esto no pasa. Es de dominio público el que la gente es quien huye de los estados socialistas. Esto significa que el triunfo del paraíso socialista solo puede tener vida y cabida en la imaginación o en la figuración teatral de un socialista. Hasta aquí dejaría mi primer comentario. Muchas gracias. Gracias, Pedro, por tan interesante aportación al análisis de la película.